con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Primera de Corintios 16. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Ya ves, para nosotros, fíjate. Y la gente no abre la palabra de Dios para leer ahí qué fue lo que ellos hicieron. Porque ahí está la respuesta de muchas preguntas que uno se hace. Yo hasta busqué, fíjate, yo tengo en mi Biblia la explicación de cada versículo que dice ahí, que ves que pecaron haciendo esto. Busqué en la Biblia dónde estaba esa situación, dónde estaba eso. 16. Para que no codiciemos cosas malas, sí, como ellos codiciaron. 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. O sea que la idolatría del pueblo, ¿cuál era? La comida, la bebida y la distracción. Y ahora es cierto, la gente sale de las iglesias volada para ir a apartar pues en un restaurante, ya pidió para ir a comer. Una señora me decía a mí, yo le dije un día, hermana, ¿y por qué no hace ayuno usted? Yo me desmayo si hago ayuno, porque una mañana me como un bistec, me dijo, y todo, y si no como eso, me dijo, me desmayo. O sea, pues que hay gente que está tan carnal que no puede ni ayunar. Primera de Corintios 18. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Ahí explica el Señor, ahí yo busqué en la cita bíblica que era fornicar para el Señor. Y cayeron en un día 23,000. 9. Ni tentemos al Señor. Fíjate que yo tengo en mi Biblia, básicamente que no la tengo aquí porque está escrito a la par, qué fue lo que ellos hicieron, porque yo creo que hay una llamada de bíblica ahí, hay una cita bíblica ahí. No creo que sea en el Código Real, no pues, pero en la Valera tiene que estar, o en la Scofield, ahí está, a la par. Sí, pues ahí dice. Primera de Corintios 19. ¿O en qué momento cayeron 23,000 personas? Que murió esa cantidad, pues en qué momento murieron esas personas. Eso fue lo que les llamó el Señor, que habían pues... Sí, aquí dice en Números 25, números 18. Vaya, viste, ahí está. Sí, pues ahí está escrito. Y a veces entonces ahí está, a la par está, porque fue ¿qué fue lo que para Dios representa fornicar? Sí. ¿Qué es eso? Entonces, vamos a revisar ahí, ¿no? Israel se quedó en el desierto y ahí el pueblo comenzó a prostituirse. Ya ves. Con las hijas de Moab. O sea que el pueblo de Dios tenía prohibido pues tener relaciones con los amonitas y las moabitas. Fíjate qué interesante. O sea que eso es lo que le llama el fornicar, que el pueblo no obedeció, sino que cohabitó con ese tipo de mujeres que tenía prohibido. Y por eso fue que hubo pues muertes. 23,000, doctor. ¿Ah? 23,000. Exactamente, ya ves lo que está diciendo ahí. Yo busqué todas las citas bíblicas para una referencia exacta de que por qué había pasado eso. En el 2, doctora, dice, estas mujeres invitaron al pueblo, sí, a sus sacrificios. Exactamente. De sus dioses, donde el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Exactamente, ese lo llama Dios fornicar. Y a veces que uno, fíjate, pues por ejemplo, Jacob tuvo juicio de parte de Dios porque a él no le agradó. Recordemos que Jacob terminó ciego. ¿Y por qué Dios le llevó ese juicio? Porque cuando encontró a su hermano Esaú, se postró delante de él. Y dice la Biblia que no nos postremos delante de nadie. ¿Ya viste? De nadie, porque ya lo consideramos como un Dios ajeno. Entonces él lo hizo, y mis hermanos después, Esaú representa pues a Egipto. Y después ellos estuvieron sometidos en Egipto 400 y pico de años. Es que a veces uno es el que abre la gran puerta para que
para que sucedan las cosas. Y la gente no discierna, no discierne, pues no entiende muchas cosas. Ujú. Sí, pues. Sí. O sea, pues porque está adulterando la palabra de Dios. Pues en contra de la palabra de Dios, que no nos podemos inclinar ante nadie. Ujú. Verso Porque 3. nos sometemos cuando nos inclinamos. Estamos sometidos. Con Israel, así unido a Baal Peor, la furia de Yahvé se encendió contra Israel. ¿Sí? Verso 4. Yahvé dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos, mirando al sol, delante de Yahvé, para que la furia ardiente de Yahvé se vuelva a Israel. Verso 5. Dijo a los jueces de Israel: cada uno de ustedes pondrá a muerte a aquellos en su tribu. Sí, yo lo que se ha quería unido. nada más era saber, pues, qué era para Dios la fornicación. Ujú. También cuando dice almas adúlteras, no está hablando, pues, sino que su esencia está adulterada. Yo cuando, por ejemplo, mi hermano, me contamino con algo, está adulterada mi alma. Ya no está pura, sino que se ha adulterado mi alma. Cuando yo, pues, cuando yo permito ciertas cosas. Cuando Dios ordena que yo confíe totalmente en Él y no lo hago, sino que tengo más miedo de lo que me va a pasar. Estoy adulterando la palabra de Dios. Primera de Corintios 19. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Sí, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Pues empezaron a hablar de Moisés, empezaron a hablar de su líder. Entonces mucha gente ha sido mordida por la serpiente. Lea usted, pues, ¿qué es lo que tiene la serpiente? Veneno. Empieza a tener una enfermedad que le envenena todo el cuerpo, que le envenena el alma, que es que como que le dieran veneno para que se muera, ¿no? Sí, pues. Por eso es que no pueden hablar de un siervo. Por eso, mis hermanos, a mí me da un poco de pena cuando oigo comentarios acerca de siervos sin ningún temor de Dios. Porque la gente no sabe si ese siervo realmente Dios lo ha bendecido, y por eso es que está tan bendecido. No, mire, es una envidia la que tienen en contra de ciertos siervos, porque Dios los bendice, yo los bendigo. Porque espero que Dios, pues, los siga bendiciendo. Y a mí, pues, no me ha faltado nada, ¿verdad? Yo no necesito tanto para sentirme tan bendecida, sino que la bendición de Dios es que yo esté sana, que me sienta feliz, que sienta lleno de gozo, que tengo todo lo que necesito para vivir. Para mí eso es la bendición que me hace feliz. Uh-huh. Verso 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el ángel destructor. Sí, pues. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron. O sea que empezaron a murmurar de Moisés. Del ungido. Sí, del ungido. ¿Ves? Yo conocí una persona que una vez estaba en el atrio de una iglesia hablando de un pastor que había tenido, pero diciendo barbaridades. Entonces se acercó a mí y me dijo: ay, ¿usted sabía, pastora, lo que hizo tal pastor? Mire, le dije, a mí no me va a contar nada porque no quiero contaminar mi corazón. Yo escuché lo que usted estaba diciendo, pero por favor yo le ruego que guarde silencio, que le pida perdón a Dios, y que si tiene algo con ese pastor lo visita y le dice usted a él las cosas, pero no esté contando cosas que no nos interesan a nosotros. Mis hermanos, como a los 3 meses de eso, me dijeron que si podía ir a orar por ella porque tenía un cáncer. Uh-huh. O sea que un cáncer puede ser una mordedura de la serpiente, ¿sabes? Porque es un veneno. Sí. Es un veneno que se inyecta. Yo tengo mucho temor de Dios de que me abren a mí de un siervo, porque yo no sé, mi hermano, por qué tiene ese problema ese siervo, o por qué es que, por qué lo bendice tanto Dios, pero no le siento envidia ni nada, sino que lo doy gracias a Dios porque Dios usa a muchos siervos. Sí. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros. Sí, para que nosotros aprendamos y siquiera nos tomemos el cuidado, pues, de buscar las citas bíblicas, por qué fue lo que ellos hicieron,
para que no lo hagamos nosotros tampoco, ¿verdad? De eso se trata pues la vida cristiana. Y mis hermanos, vamos a seguir aquí. Por ejemplo, ¿dónde estaba Esther? Vamos a leer, por ejemplo, Primera de Reyes 8:12. Vamos a leer. Ocho 12, sí. Entonces dijo Salomón, Yahweh ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Sí, a veces la gente está pasando por una situación difícil y piensa que Dios la abandonó, pues ahí está Dios. Recordemos que Cristo es la sabiduría divina, es la plenitud de Dios y Él se para en las encrucijadas de la vida. Cuando usted está pasando por una crisis seria, no sabe ni qué hacer, ni qué camino tomar, mire, ahí está la sabiduría de Dios. Solo necesita que usted la clame, que le diga, Señor, dame sabiduría, necesito sabiduría. Y esa sabiduría le va a empezar a dar la respuesta, ¿veo? Solo eso necesita usted, no hacer más, ni recurra a un montón de gente para contarle sus problemas. Solamente hable con Dios, ¿me? Clame a la sabiduría, a la inteligencia, dé voces a ellas para que la vayan a ayudar o lo vayan a ayudar, hermano. Es algo que yo he experimentado tan delicioso. Así es que por favor, y aquí en eso tenemos unas enseñanzas en este estudio que yo, pues para descodificar lo de Esther, me gustó mucho entender que Dios habita en la oscuridad. Eso quiere decir que Él habita en los momentos difíciles de nosotros. Ahí está su presencia. Solo quiere que lo invoquemos y que le hablemos claro. Vamos a leer aquí Éxodo 19:16. Dice que algo que me ha impresionado a mí toda mi vida fue que yo leí pues sobre la vida de lo que le llaman pues Agustín, de Agustín. Y me recuerdo, mis hermanos, que este varón era un hombre alcohólico con mucho problema de adulterio. Y su madre oraba mucho por él. Entonces un día ella le dejaba la Biblia así abierta para que él tal vez algún día leyera la Biblia. Y un día él vino y llegó y vio que la Biblia estaba abierta en Romanos 13 y empezó a leer esto. Vamos a leer Romanos 13 del versículo 4 al 7. Romanos 13. Leemos Éxodo, lo dejamos. Éxodo, ¿qué dice ahí? Éxodo 19. Dice Éxodo capítulo 19, verso 16. Sí. En la mañana del tercer día hubieron truenos, relámpagos y una nube espesa sobre la montaña. Entonces un shofar sonó tan altamente que toda la gente en el campamento tembló. Sí. 17. Moshe sacó al pueblo fuera del campamento para recibir. O sea que había una nube, había una como estaba cubriendo toda la gloria de Dios, pero ahí estaba Dios en Amén. esa nube. Ellos se pararon cerca de la base de la montaña. Verso 18. El monte Sinaí se volvió en humo, porque Yahvé descendió sobre el fuego. Sí, pues. Su humo subió como humo de horno, y toda la montaña se estremeció violentamente. Sí, porque se puso oscuro todo, quiere decir. Ahí estaba la presencia de Dios. Siempre en las adversidades de la vida, ahí está Dios. Solo esperando que a ver que si uno le pide auxilio, qué es lo que quiere uno. Pero la gente primero se pone toda nerviosa, eléctrica y todo, y anda ahí, que oren por mí, que no sé cuánto. Mis hermanos, si aprendiéramos a vivir, fíjese, ya Dios determinó algo. De todos modos lo va a llevar a cabo. Sea que tome una decisión o que tome otra, ¿verdad? Así es. Yo confío tanto en el Señor en esa área. En el verso 19 dice, según el sonido del shofar, se hacía más y más alto. Moshe habló y Elohim le respondió con una voz. Yahvé descendió sobre el monte Sinaí, a la cumbre de la montaña. Entonces Yahvé llamó a Moisés a la cumbre. Sí, pues es que como no nos interesa eso que estamos leyendo, porque estamos hablando de dónde habita él, ¿va? Amén. Que es en la oscuridad, nada más me interesaba solo el 19-16. Entonces vamos a leer ahora Romanos 13, porque
A veces, mis hermanos, nosotros pensamos que Dios ha perdido el control de algo. Y esta mujer le oraba por su hijo, que era Agustín. Y ella dejaba la Biblia abierta para que tal vez él podía leer algo. Y que si aquí es cuando él empezó a leer Romanos 13 fue que él despertó. ¿Verdad? Despertó por lo que allí decía. O sea que las palabras de la misma palabra de Dios lo despertaron. Y empezamos desde el 4 para el 7. Y creo que con esta lectura vamos a terminar esto. Romanos 13:4. Porque es servidor de Elohim el Creador para tu bien. O sea que antes de eso está hablando Dios, que la gente se tiene que someter a la autoridad. Porque el que tiene autoridad tiene espada. ¿Y de espada para qué sirve? Para castigar al malo, dice. Porque es servidor de Dios para tu bien. O sea que a veces uno puede corregir a una persona o darle una sugerencia, pero la gente se enoja, ¿verdad? No pone atención, sino que se pone molesta por lo que uno le dijo. Y debería de poner atención para aprender algo. Para aprender algo. Yo recibí algunos cursos que a veces son muy buenos pues para uno, la convivencia de relaciones humanas. Entonces, a veces le he dicho a la gente, mire hermana, no haga eso, fíjese que ves en relaciones humanas, y yo veo las caras que ponen porque no les gusta la corrección. O quizá uno no esté de acuerdo con algo que hicieron, pero ellos pues quieren que uno esté de acuerdo con lo que hicieron o lo que van a hacer y a veces no se puede. Entonces deben de pensar que alguna razón tiene el siervo para no querer que se haga eso. ¿Ah? Romanos 13:4. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano trae ceñida la espada. Sí, pues es servidor de Elohim. O sea que el verdadero siervo de Dios tiene ceñido una espada. Y con esa espada puede hacer un juicio, ¿eh? Puede decretar algo. Por eso es que la gente tiene que estar segura de que si es siervo de Dios, tiene el poder de un decreto. Romanos 13:4. Ejecutor de ira contra los malhechores. Ya dice así pues. 5. Por lo cual nos es necesario obedecerle, no solo por razón del castigo, sino también por causa de nuestra conciencia. 6. Y para eso también ustedes pagan impuestos, porque son servidores de Elohim el Creador, que para esto son puestos. Y 7. Paguen a todos los que deben. Al que tributo. Fíjate que a veces la gente no entiende eso, que uno no tiene que tener deudas para nada. Si uno pues compró algo, tiene que apresurarse a pagarlo a la medida de lo que está recibiendo. No, a Dios no le agrada, mis hermanos, va a llegar un momento en que la gente va a tener pues, se va a dar cuenta de que no tenía que haber hecho eso. Que si yo tengo una deuda, la tengo que pagar lo más pronto que pueda. Y no pues, supóngase hermana que uno, Dios no lo quiera, uno se va con el Señor y dejó una deuda. Entonces va a ver que sus hijos nunca van a prosperar ni nada porque hay una deuda y van a tener visitación de ladrones porque tenemos una deuda que no pagamos pudiéndola haber pagado. Eso es muy delicado, fíjate, es muy delicado. Yo, por ejemplo, con el diezmo, si debiera algo, por ejemplo, yo me hubiera apresurado a pagarlo para no dejar deudas que tengan que pagar mi familia. ¿No? Porque ellos, como en su ignorancia, que yo no debo nada, pues no, según ellos que no tienen nada que pagar, o ya murió mi papá, ya no tengo que pagar nada de lo que él debía, y estamos equivocados. ¿No? Las deudas hay que pagarlas, o las paga o las paga. Entonces no se vale hacer eso, tenemos que apresurarnos a pagar lo que debemos. Romanos 13:7. Paguen a todos los que deben. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Fíjate que esa es una cosa que la gente no entiende. Que uno, un siervo, lo tiene que respetar. Si no, uno se va con una deuda de respeto. ¿Y qué es que yo me vaya con una deuda de respeto? Que mis hijos nadie los respete también. Van a tener hijos rebeldes porque nadie los va a respetar. Porque dice que, por ejemplo, a mí a veces la gente en la iglesia me dice,
pastora Maite, a mí no me interesa que me digan ni pastora, pero porque avise lo que dice, que no se puede tocar al ungido, porque vienen serpientes ardientes a mordernos. Enfermedades terminales, ahí está, en 1 Corintios 10, ahí está. Y la gente no entiende el respeto que le tiene que tener a un siervo de Dios, ¿no? Entonces, perdone, pero si no respeta al siervo porque es un hombre sencillo, quizá una mujer, pues respétela por el llamado que tiene, por la unción que tiene, pero respételo, ¿verdad? Romanos 13:7. Al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Sí. Vamos a seguir con el 10 para el 14. Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Sepan también esto, que ahora es el tiempo y ya es la hora de despertar de nuestro sueño. Ya ves, cuando Agustín leyó eso, él interpretó que él había estado dormido. Fíjate que él sintió como que había estado dormido y que por eso es que no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Pero aquí dijo, yo tengo que despertar de ese sueño. Le seguí leyendo, va a ser. Sí. Romanos 13:11. Porque ahora nuestra salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Ahí está, cuando la gente está pasando por una noche oscura del alma, por un problema que como que ya dice, ya no puedo más, ya no. Ya llegó a su tope este problema, en ese momento se acerca la luz, ¿ves? Ya va a llegar la luz. Cuando más oscura está una situación, es porque ya va a amanecer. La luz va a llegar, mi hermano. Yo siento en mi espíritu que una persona que me está escuchando lo reciba. Quizá ha pasado, hermana, por momentos muy duros de oscuridad, donde usted ya no aguanta a veces lo que está pasando. Pero quiero que sepa que la misericordia divina de nuestro Rey la va a visitar, mi hermana, con una respuesta que se va a maravillar a usted. En serio, se va a maravillar. Créale a esa palabra. Eso me lo puso el Espíritu Santo muy fuerte ahorita. Que estaba alguien oyéndome ahí, que estaba pasando una situación muy difícil, pero que ya Dios la va a visitar y la va a sorprender. Él va a visitarla con su mano así cerrada y la va a abrir sobre usted para derramar todo lo que necesita. Mire qué hermoso, fíjese, porque siempre que la situación está muy, así como muy oscura, ya demasiado avanzado, es cuando Dios va a intervenir. Y mire ahí lo que sigue, dice hasta el 14. Amén. Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos. Pero ya viste lo que dice Dios, que para que algo pues suceda, tenemos que desechar todo lo malo. Estar conscientes de lo malo, y eso fue lo que hizo este varón. Cuando se dio cuenta que decía la palabra, desechemos todas las tinieblas, entendió que tenía que ser lo que a él estaba afectando, pues no salía de ese alcoholismo, no salía de esa pobreza moral. Entonces vino él y empezó a quitarse de sí, a confesar todo pecado, a desvestirse de todo lo que le estaba causando esa carga, fíjese, para su vida. Me refiero a ese Agustín, y tuvo una conversión tremenda, este varón. Romanos 13:12. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. 13. Andemos honestamente como de día. Esas serían las armas de luz. Sí. Andar con honestidad, andar sin mentiras, andar sin engaños. Eso significa eso. Sí. Andar sin envidia, sin odio, sin rencor, sin resentimiento. Esas son armas de luz, que uno tiene que quitarse todo eso y andar en todo lo contrario. Donde haya duda, pongo yo fe. Donde haya oscuridad, pongo yo luz. Donde haya desesperanza, pongo esperanza. Donde haya desamor, pongo yo amor. O sea que quitarme todas las armas, todas las vestiduras espirituales que me están
hundiendo, que son demasiado pesadas, y vestirme de las armas de la luz. Amén. Romanos 13:13. No en orgías, ni en borracheras, ni en impurezas sexuales o lascivias. Y ese era el problema de él. Era pues, las borracheras y la impureza sexual que él tenía. Entonces mire como que le estaba hablando directamente mi padre y él así lo entendió. Yo leí parte de la biografía de él y ahí fue donde él despertó y se dio cuenta que exactamente le estaba hablando Dios en todo lo que estaba él fallando, pero gracias a una mujer que era su madre. Y dijo él, te doy gracias, Señor, porque mi madre pudo llorar por un hijo como que estaba muerto, estando vivo. Mire lo que dijo, te doy gracias, Padre, por esa madre que lloró delante de ti por un hijo como que estaba muerto, estando vivo. Así tenemos que orar, sí. Se dice, andemos decentemente, como en el día, no en orgías y en borracheras, ni en impurezas sexuales e indecencias perversas, no en contiendas, no en envidias, sino vestíos el alma con el Señor Yahshua, el Mashiach. Sí. Y no preveáis para nada para proveáis sí, para los deseos de la carne. nada para satisfacer los deseos apasionados de la mala inclinación. Si es que la mala inclinación la que nos hace a nosotros llegar ahí. Mis hermanos, espero pues que esta luz que le dio el Creador ahora nos sirva para hacer como una reflexión en la vida. Que todo está en la Torah, todo lo que usted necesita. Solamente abra la palabra de Dios. Mire, gracias a la sabiduría de esa mujer que dejó la Biblia abierta y no sabía que su hijo iba a interpretar exactamente lo que tenía que corregir. Gracias a Dios por esas madres que oran por los hijos. Que Dios les bendiga y que esta palabra le haya servido para sanar su alma, porque yo lo que quiero es que su alma sana, porque si sana su alma, sana su cuerpo. Yo lo que hago a través de la palabra el día miércoles es llevarle una palabra sanadora de su alma, para que sane su alma y por añadidura va a sanar su cuerpo y sus finanzas. Que Dios le bendiga grandemente y que tenga usted una bendición tan grande. Amén. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.